Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: «Sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de la presentación en el templo de la Santísima Virgen María. Los llamados evangelios apócrifos, también con cierto reconocimiento por la Iglesia universal, nos señalan cómo la Virgen María a los 3 años es presentada en el templo para ser consagrada a Dios, recordando la promesa de la esterilidad de su madre, que si era fecundada, si se abría el don de la vida, entregaría ese hijo o esa hija para consagrarlo a Dios. Además, hace parte de un ritual judío muy antiguo, donde los hijos primogénitos se entregaban a Dios, y en el caso de esta niña, María, ciertamente siendo mujer, se ofrendaba a Dios como respuesta, como reconocimiento a la fecundidad a la que se había abierto su madre Santa Ana. Pero pasemos al Evangelio que nos ocupa y descubramos 3 enseñanzas para nuestra vida. La primera, a propósito de la observación de Jesús sobre aquella mujer viuda y pobre que ofrenda en la alcancía o cepillo cultual del templo, Jesús nos dirá de alguna manera que no hay excusa para no ofrendar a Dios. A veces decimos que no ofrendamos a Dios por pobreza material, pero en el fondo es más por pobreza de generosidad. Siempre habrá algo, por muy poco que sea, que podremos presentar a Dios. Pero ¿cómo hacemos esa ofrenda a Dios? La podemos hacer de 3 maneras principales sin que sean las únicas. La primera, ofrendar a Dios en el templo, en el lugar donde recibimos la fe religiosa. Allí es donde hemos aprendido a amar a Dios, a celebrar a Dios. Ofrendemos en ese templo parroquial. Pero una segunda forma es ofrendar a Dios en el pobre, imagen viviente de Jesús, o en palabras del Papa Francisco, la carne viva de Cristo está en el pobre. En una tercera manera, ofrendamos a Dios no solo en el templo parroquial o en el pobre, sino en los cercanos, en la familia, en los amigos, recordando el viejo adagio popular: la caridad comienza por casa. A veces somos generosos con los de afuera, pero somos un poco mezquinos o apretados con los de adentro, con los cercanos, pudiendo ayudarles. En una segunda enseñanza descubramos, retomando la expresión de la Madre Teresa de Calcuta: hay que dar de lo que tenemos hasta que duela. Esta es una buena señal. Es dar desde mi necesidad. Esto es lo meritorio ante Dios. Cuando yo doy de lo que me sobra o aún de lo que me estorba, no hay ningún mérito ante los ojos de Dios. Qué fácil es dar en esta segunda ocasión o evento. Es meritorio, y lo hizo así la viuda, dar desde aquella pobreza material, desde aquello que necesitaba para vivir. Es el comentario que nos hace Jesús. Finalmente, en una tercera enseñanza señalemos que el día de nuestra muerte, y todos tenemos señalado ese día, solo seremos dueños ante Dios de lo que compartimos, entregamos o donamos con generosidad, y no seremos dueños ante Dios de lo que guardamos o acumulamos con egoísmo o codicia. Recuérdalo, cuando donas a alguien,
Cuando entregas una ofrenda a otra persona, el bien no se lo haces a esa persona, te lo haces a ti mismo para el día en que te presentes ante Dios. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Instagram como Amén Comunicaciones. La fecundidad a la que se había abierto su madre, Santa Ana. Pero pasemos al Evangelio que nos ocupa y descubramos 3 enseñanzas para nuestra vida. La primera, a propósito de la observación de Jesús sobre aquella mujer viuda y pobre que ofrenda en la alcancía o cepillo cultual del templo, Jesús nos dirá de alguna manera que no hay excusa para no ofrendar a Dios. A veces decimos que no ofrendamos a Dios por pobreza material, pero en el fondo es más por pobreza de generosidad. Siempre habrá algo, por muy poco que sea, que podremos presentar a Dios. Pero ¿cómo hacemos esa ofrenda a Dios? La podemos hacer de 3 maneras principales con los de afuera, pero somos un poco mezquinos o apretados con los de adentro, con los cercanos, pudiendo ayudarles. En una segunda enseñanza descubramos, retomando la expresión de la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar de lo que tenemos hasta que duela. Esta es una buena señal. Es dar desde mi necesidad. Esto es lo meritorio ante Dios. Cuando yo doy de lo que me sobra o aún de lo que me estorba, no hay ningún mérito ante los ojos de Dios. Qué fácil es dar en esta segunda ocasión o evento. Es meritorio, y lo hizo así la viuda, dar desde aquella pobreza material, desde aquello que necesitaba para vivir. Es el comentario que nos... Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de la presentación en el templo de la Santísima Virgen María. Los llamados evangelios apócrifos, también con cierto reconocimiento por la Iglesia universal, nos señalan cómo la Virgen María a los 3 años es presentada en el templo para ser consagrada a Dios, recordando la promesa de la esterilidad de su madre, que si era fecundada, si se abría el don de la vida, entregaría ese hijo o esa hija para consagrarlo a Dios. Además, hace parte de un ritual judío muy antiguo donde los hijos primogénitos se entregaban a Dios, y en el caso de esta niña, María, ciertamente siendo mujer, se ofrendaba a Dios como respuesta, como reconocimiento a que sean las únicas. La primera, ofrendar a Dios en el templo, en el lugar donde recibimos la fe religiosa. Allí es donde hemos aprendido a amar a Dios, a celebrar a Dios. Ofrendemos en ese templo parroquial. Pero una segunda forma es ofrendar a Dios en el pobre, imagen viviente de Jesús, o en palabras del Papa Francisco, la carne viva de Cristo está en el pobre. En una tercera manera, ofrendamos a Dios no solo en el templo parroquial o en el pobre, sino en los cercanos, en la familia, en los amigos, recordando el viejo adagio popular: la caridad comienza por casa. A veces somos generosos